Muchas gracias a la FAN por invitarme a moderar este debate. La verdad es que siempre estuve detrás de la máquina de escribir, no en un escenario así. Pero bueno, ahora estoy con Periodistas por el Planeta, una ONG muy joven, tenemos solamente 1 año de vida. Nos asociamos para impulsar el debate ambiental en los medios, que casi no existe. Y bueno, acá estamos en la lucha, las opiniones son mías exclusivamente, y por eso bueno, empezamos a hablar de vaca muerta, que parece que es la salvación de la patria en estos días, ¿no? Nos dicen que hay un manantial en el subsuelo que nos va a sacar de esta crisis constante de la Argentina, que nunca le encuentra la vuelta a la cuadratura del círculo y nunca podemos zafar de esta situación económica que tanto nos apena. Pero la verdad que esa no es toda la historia, y por eso estamos hablando de esto hoy, porque no cierran las cuentas. Es vaca muerta o en la atmósfera. El IPCC nos acaba de decir que quedan apenas 10 años para revertir, poner el freno al cambio climático. Además, la Argentina firmó el Acuerdo de París, que no es una pavada, es un acuerdo que hay que cumplir. Por otra parte, hay temas económicos. Para sacar el shale de la tierra hay que hacer un proceso muy violento, que es la fractura hidráulica, ustedes lo conocerán. Y hay otra cosa que tampoco nos cierra, que para que la fractura hidráulica funcione hay que hacerla constantemente. Los pozos son muy productivos al principio, después no lo son. Para eso necesitamos capital y capital y capital. En Estados Unidos ese capital lo pone Wall Street. Wall Street es una máquina de vender ilusiones. Acá la plata le estuvo poniendo el Estado, es decir, todos nosotros. Eso le vamos a preguntar después al doctor La Peña. Y para terminar está la vida de las comunidades que sufren terremotos, tienen que vivir con los camiones. Bueno, está el tema del impacto ambiental, los animales, el aire, nos mienten con las emisiones de metano, con las pérdidas, bueno, etcétera. Así que vaca muerta tiene un lado B que se explora muy poco en la prensa argentina. Y bueno, por eso empezamos con el doctor La Peña. ¿Quién pone la plata para hacer fractura constantemente? Bueno, es una pregunta interesante. En el sistema que nosotros hemos adoptado en la Argentina desde el año 90, esa plata la tiene que poner el inversor privado. Antes de esa época, posiblemente la respuesta hubiera sido la pone YPF, que es la empresa del Estado y que era la columna vertebral del sistema energético. Hoy sería el sector privado. Entonces, ¿por qué Argentina está subsidiando vaca muerta? Bueno, esa es una pregunta también interesante. Es decir, yo no le veo razón para que el Estado subsidie la producción, en el caso del gas, excepto que esté acotado en el tiempo, digamos, en una fase de aprendizaje. Es decir, el subsidio tiene sentido en la medida que sea un subsidio solo de aprendizaje, para poner a punto una tecnología de extracción. En el caso del petróleo no se ha dado esa circunstancia, se dio en el caso del gas. Exactamente. Y la resolución 46 que dictó el gobierno tiene finalización en el año 2021, o sea que es un periodo corto. Así que
Más allá de eso, no veo ninguna justificación para que ese subsidio siga. Ahora, en Estados Unidos, donde ocurrió la revolución del shale, las empresas todavía no han demostrado obtener ganancias. Bueno, los resultados indicarían que las empresas tienen ganancia porque Estados Unidos es el principal país capitalista del mundo y no hay subsidios del Estado. No, hay subsidios de Wall Street. No sé de qué forma lo ves el subsidio. Bueno, porque las empresas se fondean en Wall Street. Ahora, no creo que Wall Street pueda dar un subsidio. A ver. O por lo menos no conozco el sistema. A ver, Wall Street promete el oro y el moro. Lo que pasa que no han las empresas que están haciendo fracking en Estados Unidos son empresas chicas que buscan fondeo en Wall Street, pero que no han logrado en 10 años mostrar buenos retornos. Eso es así. Wall Street no significa la vara de las cosas que están bien. También Wall Street ha demostrado que es capaz de inflar un fenómeno como pasó con la crisis inmobiliaria. Eso no sería un subsidio, eso en todo caso es, digamos, inversores que creen en el proyecto, inversores financieros que creen en el proyecto técnico y pueden o no tener un resultado positivo, y en este sentido lo que vos estás planteando, algunos lo plantean que todavía no está asegurada la rentabilidad a largo plazo de esos proyectos, pero esto es una cuestión, en todo caso, entre privados, entre el que demanda la inversión, que sería el inversor, es decir, présteme para que yo haga el pozo, y el otro privado que dice, bueno, voy a poner la plata ahí porque creo que me va a dar un retorno muy grande. Podría ocurrir que se forme una burbuja, podría, pero no estoy en condiciones de afirmar lo que vaya a ocurrir o negarlo, en el cual pase, como vos bien decís, la burbuja financiera. Pero esto es algo que no podemos aventurar desde acá. Los pozos son ultra productivos al principio y esto lo vemos acá, tanto en el caso del gas como del petróleo, pero en el tiempo y en un corto tiempo tienden a bajar rápidamente. Entonces, ¿qué proyección puede ser? Por eso se necesita una constante inyección de capital en este tipo de producción. Es así. En ese sentido se parece, digamos, no exactamente igual, a la inyección de capital que necesita el campo, por ejemplo, para tener una cosecha. Si se invierte para obtener una cosecha, cuando la cosecha termina, esa inversión tiene que haber retornado, o si no, a la quiebra del inversor. Entonces, en este sentido, el fracking o la inversión no convencional se diferencia de la convencional en que el pozo, usted hace la inversión y después tiene una larga vida útil, decreciente, y la amortización de ese pozo se hace en 10 o 15 o 20 años. Mientras que acá es cierto que vos decís que es invertir y cae la producción, y si en 2 o 3 años no se recupera, para esa inversión porque va a la quiebra. Y además se trata de mucha inversión. Claro, pero ahí, en el caso de los Estados Unidos, vuelvo a decir, es una cuestión entre inversor económico, sería el petrolero, y inversor financiero, que sería el que pone la plata en Wall Street en forma de acciones o ese tipo de cosas. Por ahora la experiencia de los Estados Unidos es positiva en términos de cantidades porque ha logrado revertir una condición de decadencia productiva crónica y de alta dependencia del petróleo árabe. Y en este momento, aunque parezca mentira, Estados Unidos logró superar a la propia Arabia Saudita, que es el principal país del mundo petrolero, gracias a estas técnicas. Ahora, ¿en qué medida esto se sustenta a largo plazo? No te lo puedo asegurar, lo tenemos que ver viendo los extractos de Wall Street a través del tiempo, ¿no? Bueno,
según la agencia Reuters, un cable de esta misma semana, de 29 empresas que extraen shale, solo una mostró tener ganancias. Bueno, puede ser. Puede ser. En ese caso, conociendo lo que pasa en Estados Unidos, yo te diría que en poco, si se diera esta circunstancia, donde 29 pierden y uno gana, bueno, esto está condenado al fracaso. Ahora, el otro tema que hay que poner ahí para ver la rentabilidad de las compañías es el precio del petróleo. El petróleo es un commodity de precio muy variable y hemos visto en los últimos 10 años de cotizar a $150 el barril a cotizar a 100 y llegar a 30. Hoy está en 60 aproximadamente. Entonces, dependiendo cuál es el costo, pongamos que el costo de extracción fuera 60, bueno, si el petróleo baja a 30, quiebran todos, o cierran los pozos. Si el petróleo se va a 150, habría un fenómeno absolutamente contrario. Pero esto, bueno, esto es lo que pasaría en Estados Unidos, teniendo en cuenta que Estados Unidos se rige por las reglas de un capitalismo total, diría yo, y en este aspecto, bueno, veremos qué pasa. Bueno, Ernesto, ¿por qué el fracking no es una mala palabra en la Argentina? Porque en Estados Unidos, en muchos lugares, el fracking es una mala palabra y está prohibido en muchos países. ¿Por qué acá lo recibimos con tanta alegría? Porque, en principio, no tendría que ser una mala palabra. O sea, hay muchas... Tiene que ver mucho con la percepción que hay, todavía muy elemental, de lo que es Vaca Muerta. Y el fracking, el hecho de que sea una palabra que implica un quiebre, una ruptura, una inserción, significa poco. De hecho, en la población general, por lo común, el concepto de extracción no crea demasiada, digamos, inquietud en la población. Lo que sí crea inquietud es quién extrae. Y ahí, en el caso de Vaca Muerta, es interesante ver cómo ha generado mucha expectativa. Hoy, digamos, el 67% de la población dice, población general, es decir, ciudadano común a lo largo del país, 67% dice que ha escuchado o leído algo de Vaca Muerta, que es un porcentaje de expectativas muy alto. De ese 67%, y viene en aumento todos los años, el 80% está de acuerdo con la extracción de recursos en Vaca Muerta. ¿Será porque no viven al lado, porque no la ven, porque no la sienten, no tiene impacto en la salud de las personas? No, tiene que ver mucho la promoción desde el gobierno, y no desde este gobierno, sino que nosotros lo venimos midiendo desde el 2013. Desde el 2013 hasta hoy, el promedio de gente de todos los sectores económicos, socioeconómicos, a lo largo del país, es del 65%, que dice que sí. Este año, en relación al año pasado, aumentó mucho más porque hubo, por supuesto, más publicidad, digamos, desde el Estado en relación a Vaca Muerta. 80% dice que sí. Lo más interesante es que lo que está bajando es la idea del impacto ambiental. Si quiere que los preocupe y los asuste un poco más, el 45% de la población dice que hay daño, pero un 40% dice que no hay daño. Porque no lo ven. Porque no lo ven, efectivamente. Y ahí es un punto importante a tener en cuenta. Las cuestiones ambientales no están en la agenda política. Y tampoco en la de los periodistas, y eso es lo peor. Bueno, eso lo decís vos. Sí. Lucrecia, vos que venís de territorio, ¿hay consenso en la sociedad neuquina respecto de la explotación de recursos no convencionales? ¿Es lo mismo en Mendoza? Bueno, conozco más la realidad de Mendoza porque vengo de esa provincia y bueno, Neuquén hay que tener en cuenta que es una provincia con una historia extractiva vinculada al petróleo. Y eso, a la hora de dar a conocer esta nueva actividad, creo que ha sido una estrategia muy inteligente por parte del Estado argentino y de los estados provinciales, tanto de Neuquén como de Mendoza,
hacer como establecer una continuidad entre lo que era la explotación de petróleo convencional con la no convencional. Y eso a nivel de la sociedad ha impactado en el sentido de no sentirla como una actividad nueva y no tener tanta preocupación por el impacto ambiental, como sí pasó con el tema de la minería a gran escala, por ejemplo. Y esa ha sido una estrategia de los gobiernos y del Estado argentino, que, como se decía recién, en vez de tener un rol de evaluador, de generar conocimiento real sobre los impactos que podría tener la actividad, se ha transformado en un Estado promotor que promociona la actividad de Vaca Muerta como la gran promesa argentina, ¿no? También con un discurso de soberanía energética, de llegada de inversiones, todo esto en un contexto de crisis. No es muy distinto en los Estados Unidos también, donde el discurso de la soberanía energética importa muchísimo. Pero, ¿hay consenso social en Mendoza o no? No, no hay consenso social. Hay un gran debate. Hay un bloqueo mediático muy grande, vos que recién trajiste el rol de los periodistas. La libertad de expresión, y esto Mendoza es un caso paradigmático, está totalmente, digamos, ha tenido, recién Andrés decía, estamos debatiendo temas que debatíamos hace 20 años, y yo coincido plenamente con eso. El derecho a la información ambiental, que se suponía que era un derecho constituido, ahora está teniendo un revés, y en una provincia como Mendoza, que en el tema minero, por ejemplo, se generaron muchísimos debates. Y esto se ve a nivel general. Toda voz crítica a los no convencionales ha sido acallada. Yo he visto en los medios hablar de las organizaciones ambientales como mentirosos y como terroristas. Y esto es muy delicado porque no podemos olvidar que también estamos en un contexto nacional de un gran aumento de la represión hacia la protesta social. Y esto, no solo para quedarme en Mendoza y hablar de Neuquén, recordemos la gran represión que se dio en los alrededores de la legislatura cuando se firmó el acuerdo Chevron-YPF. O sea, esa es la inauguración de la llegada del fracking a la Argentina. La otra cuestión respecto del impacto social es que el sueldo petrolero genera mucha desigualdad con la población que no participa de la actividad. Y eso ya se está viendo en Neuquén, donde paradójicamente aumentó la pobreza y más rápidamente que en el resto del país. Sí, y hay estudios y publicaciones científicas que ahondan en lo que vos estás comentando. El aumento de los precios, ¿no? La vida petrolera, la vivienda, el cambio de las condiciones de vida de la población de Añelo, que de pronto se ven como el corazón de Vaca Muerta, ¿no? Se ven en medio del corazón de Vaca Muerta, pero no todos con un acceso directo a la actividad. La población mapuche, que tuvo que tomar una plataforma de fracking, Los Campo Maripe, para poder llegar, ni siquiera impedir la actividad, a entrar en la negociación con el gobierno neuquino para que reconociera su existencia. Y ahora, precisamente, están siendo llevados a juicio por una causa de usurpación. Bueno, Carlos, ¿había otras opciones a Vaca Muerta? Bueno, sí, por supuesto que hay opciones a Vaca Muerta. Creo que en los últimos 10 años, como nunca en el sector energético, han aparecido montones de opciones que se han vuelto rentables, que se han vuelto tecnológicamente maduras. Tanto del lado de la oferta energética como del lado de la demanda, que es un tema que a mí me interesa particularmente, o sea, porque Vaca Muerta representa lo que nosotros llamamos la oferta de energía, pero esta oferta de energía va a parar a algún lugar
tiene justificación porque nosotros la consumimos en algún aparato para producir el servicio que en definitiva es lo que buscamos: luz, calefacción, cocción de alimentos, lo que fuera. Entonces, una política energética completa debería integrar todos estos aspectos de una manera equilibrada. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué tanta resistencia a pensar en eficiencia? Prácticamente es una tradición en nuestro país, y fuertemente la mirada ofertista del sistema energético. Tenemos poca política del lado de la demanda. Prácticamente este gobierno ha hecho esfuerzos por mejorar esto, ha hecho algunas cosas, pero en la práctica uno no ve el efecto de todo esto. Entonces, lo importante es entender que acá lo que tenemos que pensar es en el modelo que nosotros queremos seguir para dentro de los próximos 30 años, porque de esa manera se planifica una política energética en un lapso de esa magnitud. Y tenemos modelos distintos a elegir. Podemos, digamos, y a mí me interesa meter acá fuertemente el tema ambiental. El tema ambiental nos marca un límite muy preciso respecto a los combustibles fósiles. Nos está diciendo que para el 2050 tenemos que reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles. Y ese es el modelo al que deberíamos ir, porque si no, cada dólar de inversión que estamos poniendo en desarrollos tipo Vaca Muerta o combustibles fósiles, en realidad son dólares que van en contra de la actividad agropecuaria, en contra de las ciudades, inundaciones, sequías. El presidente acaba de decir en el discurso del Congreso que uno de los motivos del descalabro económico está basado en la sequía en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esa sequía es exacerbación del cambio climático. Él no mencionó el cambio climático, y el cambio climático está originado por este tipo de actividades. Entonces, si la Argentina da una señal en este sentido, está dando una señal al mundo, porque estos temas se van a solucionar solamente cuando todos los países del mundo, chiquititos y grandes emisores, tomemos la misma decisión. Hoy las tecnologías renovables compiten en precios con... En muchos casos son competitivas. Repito, el uso eficiente de la energía es competitivo, pero para que esto ocurra, que no es mágico ni se produce en el corto plazo, sino que lo tenemos que planificar para las próximas décadas, tenemos que cambiar estructuralmente nuestra forma de pensar y las instituciones energéticas que entienden sobre estos temas, en donde todo lo que es oferta energética está convencional, está debidamente representado con instituciones propias, como YPF, CONEA, etcétera, que en algún momento recibieron apoyo para desarrollarse porque no eran viables en un principio hasta que lo fueron, y lo que es no convencional en términos de oferta energética, renovables, etcétera, no tiene el mismo apoyo. Lo mismo ocurre con la demanda. Entonces, necesitamos cambiar el formato de las instituciones. Tenemos que conseguir que los formatos de un nuevo modelo energético estén representados dentro de los ministerios o secretarías de energía. Mientras estos ministerios o secretarías sigan gobernados particularmente por gente que viene del sector petrolero, ya sabemos cuál va a ser la historia. Jorge, ¿hay petróleo y gas en Vaca Muerta por 300 años? En un contexto de cambio climático, ¿las empresas están pensando en esto también? ¿300 años? No puedo asegurar que haya para 10 años. Va en serio esto que digo. ¿Por qué? Porque son recursos y a nosotros no nos interesan los recursos, que es la mera existencia o la mera posible existencia de una materia bajo la tierra. Nos interesan los recursos cuando pueden ser determinados con precisión en cantidad, no más o menos. Y cuando puede ser su extractibilidad demostrada en términos económicos. Entonces, eso se transforma el recurso, la potencialidad, en una realidad, reservas comprobadas. Y no hay reservas comprobadas.
Entonces, los que dicen que Argentina podría abastecer el mundo es un pensamiento ¿Mágico? más que mágico, y lo llegó a decir una presidenta, y otros que... Entonces, me parece que esto hay que darle un baño de realismo, que todavía no lo tiene. La gente cree que este es el maná del cielo que puede salvar a la Argentina. Esta es una solución política facilista de poca probabilidad de ocurrencia, de acuerdo a lo que nosotros conocemos hoy. Y en lo cuantitativo, la producción petrolera de la Argentina viene cayendo desde el año 1998 hasta el año 2017, y es la mayor caída productiva de toda la historia, cosa que nunca nadie se los dijo de esta forma, que se los digo yo ahora. Y solamente el año pasado hubo un 3% de incremento, porque el año 2017 fue realmente bajísimo. 3% de crecimiento es menos del crecimiento de la demanda de nafta y gasoil de un año normal de la Argentina. Entonces, creo que se está inflando un globo sin el suficiente sustento técnico como para asegurar que esto pueda ser una realidad. Entonces, me parece que este es el punto para decir acá en una reunión como esta. No es seguro lo que estamos blandiendo desde los despachos oficiales. No está sustentado en estudios que demuestren que esto va a ser. Se dijo que en Neuquén se iba a radicar 500.000 nuevos empleos, y 500.000 nuevos empleos sería mucho más de los empleos que hoy existen en toda la provincia de Neuquén. Entonces, esto no tiene realidad. Se dijo que la producción de gas de la Argentina va a pasar de 140 millones de metros cúbicos por día a 270 en 5 años. Esto no tiene asidero real. Y se dijo que la producción petrolera va a aumentar de 500.000 barriles día en toda la Argentina a 1 millón de barriles día en 5 años. Y esto tampoco puede afirmarse con números. Ernesto, ¿por qué la gente se pone tan orgullosa de lo que se esconde en el subsuelo y no se pone orgullosa del viento y del sol, que es lo más evidente? No sé, seremos crípticos. Hay un problema importante que hay que analizar previamente. Hoy el ingeniero hablaba de lo que se dijo de parte del Estado e incluso de las empresas, que ha creado una gran expectativa. Es cierto, hoy para ese porcentaje importante de la población que ha puesto a su atención en Vaca Muerta es un poco Messi, el Papa Francisco y Vaca Muerta. 57% de la población, más de la mitad de la población que dice haber leído y escuchado algo de Vaca Muerta, dice que va a tener que ver con su vida privada, personal. ¿Sí? Estoy hablando de población de todos los sectores socioeconómicos, ¿sí?, que han generado esa expectativa. Es decir, que Vaca Muerta ha efectivamente generado una expectativa que tiene que ver mucho también con el marketing público. Vaca Muerta es un nombre simpático, digamos, no es algo que genere resistencia. El tánatos de la muerte hoy no funciona más.
¿O será que los argentinos necesitamos tener algo que es maradónico? Sí, sí, tiene que ver un poco eso. De hecho, es interesante si uno mira los resultados de las elecciones recientes en Neuquén, Río Negro y Chubut. Son agrupaciones independientes de la grieta cuya campaña, sobre todo en Río Negro y en Neuquén, se han sostenido en la localidad, en la provincialidad y en los recursos naturales. Sobre todo en el caso de Omar Gutiérrez y en el caso particular de Río Negro también, donde efectivamente han volcado, han empezado a... Yo creo que lo que se va a producir incluso es una nueva discusión sobre la cuestión federal en la Argentina. El federalismo en la Argentina, comparado con Brasil, México y por supuesto con Estados Unidos y Canadá, es un federalismo flojo de papel, es un federalismo bastante, digamos, difícil de entender. Con decirlo, estamos hablando de Río Negro, Neuquén o Mendoza, con provincias con muy poca participación en el debate público nacional. Ciudad de Buenos Aires es el 8% del peso político nacional. Provincia de Buenos Aires es el 38%. Entre las dos, ciudad y provincia, es la mitad del peso de la opinión pública. Neuquén es 1,1. ¿A quién le importa lo que pasa en Neuquén? Entonces se ha volcado a una forma localista o nacionalista que los resultados son muy interesantes. Arcioni en Chubut ganó las PASO, Omar Gutiérrez ganó la elección en Neuquén y un candidato oficialista lo hizo en Río Negro porque justamente apelaron a esa idea de que estos recursos son nuestros. Y para terminar, en el caso de Neuquén es interesante, 80% de los neuquinos dicen que Vaca Muerta es de ellos. Y el 20% restante están dispuestos a decir, le doy la mitad a la nación y la otra mitad a mí. Okay. Marina, permíteme vamos a las preguntas, ¿no? Pequeño cambio de planes que quisiera anunciar. Hay un problema de señal por lo cual no estamos recibiendo las preguntas. Salen 2 micrófonos ahora para que puedan preguntar, así que levanten la mano quienes quieran hacer alguna pregunta. Mientras eso se produce, si me permitís, me gustaría hacerle a Jorge La Peña una pregunta. En Argentina tenemos el problema de la vaca muerta y de la vaca viva, por esto de las emisiones. ¿Por qué la política no tiene en cuenta la debacle ambiental que vive el planeta? Bueno, el mundo ha tenido en los últimos tiempos un cierto retroceso en esta conceptualización del problema del cambio climático y de la aceptación del problema del cambio climático por la comunidad. La comunidad científica, yo diría que en un 99%, está de acuerdo que el cambio climático tiene causas antropogénicas. Y si uno mira el gráfico, digamos, de concentración de anhídrido carbónico, óxido nitroso y otros gases en la atmósfera desde el inicio de la revolución industrial hasta ahora, va a haber una pendiente positiva. Esa es la pregunta, ¿por qué este dato no le llega a la representación de la política? Bueno, ese dato, digamos, ese dato y la confianza en ese dato ha tenido en los últimos 2 o 3 años un retroceso. Si vos me preguntás por qué, bueno, quizá porque perdió Obama y ganó un señor que tiene un enfoque distinto sobre el problema, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, digamos, hace un poco pata ancha en el mundo, digamos, basta que... Entonces me parece que ahí se ha perdido esa idea de esfuerzo global del cual se habló acá para resolver este problema global. Esto no se resuelve si no es a través de una solución concertada y global. Ahora, si yo niego que las causas de la producción de anhídrido carbónico sean antropogénicas, un poco en el modo que las tabacaleras negaban que el tabaco produce cáncer, bueno, evidentemente se ralentiza
esa lucha por la mitigación del cambio 30 climático. años estamos Bueno, entonces, alentándonos y la transición no llega, ¿no? Ahí tenemos un problema muy serio, porque esto se tiene que arreglar en la medida de que todos concuerden en hacer un esfuerzo conjunto. Vamos a dar paso a las preguntas, si te parece, Marina. Ya hay, como hemos visto, político desquiciado o presidente desquiciado mata, según La Peña, al Consejo Científico Internacional, a ese consenso científico que cada vez es más potente, ¿no? Preguntas. Por favor, la pregunta es pregunta corta, así tenemos también respuestas cortas y podemos participar todos. Pregunta. Buenas tardes, soy Magali Ovejero de Revista La Tranquera. Mi pregunta es si se podría equiparar a Vaca Muerta en cuanto al empleo prometido, el efecto salvador, las expectativas con lo que pasa en la represa del río Santa Cruz. ¿Para quién es la pregunta, Ernesto? No, hoy no hay nada que supere a Vaca Muerta desde ningún punto de vista. O sea, cualquier cosa que nosotros hayamos medido a lo largo y lo ancho del país en términos de uso de recursos naturales o en relación a energía, esto es casi como histórico, es decir, que la apuesta y la atención y la expectativa que ha generado no creo que pueda ser superada por ningún otro tipo de Gracias, punto de Ernesto. vista. Vamos a la pregunta que sigue. Sí. Dale. María José Lubertino, una pregunta para Fundación Vida Silvestre. ¿Por qué, si hay escenarios energéticos alternativos y se vienen trabajando año tras año, ningún gobierno, ni nacional ni local, toma el trabajo que se ha hecho para ir produciendo cambios? Y una pregunta más a Kusianovich, muy cortita. Con ese diagnóstico, con esas encuestas, ¿qué sugerirías para los políticos que queremos luchar contra el extractivismo? Pregunta corta, respuesta corta. Vamos. Bueno, en relación a por qué el gobierno no toma los escenarios como una referencia, habría que preguntárselo al gobierno. Claramente la pregunta para mí sería ¿quién dirige los planes energéticos dentro del gobierno? Además de los conceptos que otros lobbies están funcionando para que nosotros solamente estemos mirando y discutiendo y viendo números exclusivamente de lo que ocurre en Vaca Muerta y no veamos, como decían recién, los otros recursos que existen, que también son nacionales y que representan una magnitud muchísimo mayor que la de Vaca Muerta si creásemos las condiciones para que en un futuro las podamos explotar. Ernesto. Básicamente, María José, Vaca Muerta es posible por decisiones políticas, como las decisiones políticas también hacen posible cambios en favor del ambiente. Yo creo que lo más importante es aumentar esa decisión política, pero también basarla en un debate mucho más amplio que haga efectivo y duradero, además. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Ahí? María Alejandra Di Fabio, les quería consultar sobre el balance económico de éxito de Vaca Muerta con el resultado, si han tenido en cuenta los costos o los pasivos ambientales que los termina pagando toda una sociedad. ¿Alguien está en condiciones de responder esa pregunta? Me parece que no. ¿Vos? Dale. No, claramente no se han tenido los costos. Las cuestiones ambientales y sociales, por los tiempos de la extracción, no entraron en los cálculos ni en las posibilidades de generar conocimiento serio. Si esto se sabía, si Vaca Muerta era la gran promesa, ¿por qué no se hicieron estudios de línea de base? Por ejemplo, sin esos estudios de línea de base, hoy con los proyectos ya instalados no tenemos posibilidad de saber cuáles son los impactos ambientales. Eso pasó primero en Neuquén. En Mendoza está pasando lo mismo. Como ya se dijo, se empezó a explotar antes de hacer la manifestación de estudio de impacto ambiental. Y eso después habría que pasarlo a costos
y si la población tuviera información, podría haber un debate informado. Todo eso no existió. Gracias, Lucrecia. ¿Más? ¿O vamos a la conclusión? Tuyo es el final, 2 minutos finales. Marina, para lo que quieran. No, me quedo pensando en el tema de la evaluación de los recursos, de la magnitud de los recursos. Un número que se ha tirado en estos últimos artículos que han salido en los periódicos es que el recurso de Vaca Muerta representa 300 años de reserva, una cosa por el estilo. Y claro, en la mente de la gente que hemos visto números acerca del petróleo y del gas y estos horizontes que siempre eran del orden de los 20, 30, 40 años, pero que se fueron moviendo, 300 años y a escala humana parece muy grande. Pero yo vuelvo a ponerlo en perspectiva con los otros recursos de los cuales no se habla. ¿Cuál es la reserva en recursos, en temporal en recursos renovables? Hagámonos esa pregunta, es muy simple. Los recursos renovables vienen del sol, eólica, solar. ¿Cuál es la vida esperable del sol? 5.000 millones de años. ¿De qué estamos hablando? 5.000 millones de años frente a 300. Me dicen que hay 1 minuto para cada uno para cerrar. Básicamente volver a este punto final que hice antes, mencioné antes con respecto a la necesidad de mejorar la capacidad de decisión política. Yo creo que es muy importante que exista, digamos, un consenso, que se escuche un poco más a lo que ocurre en las provincias, en el interior, fundamentalmente porque, digamos, las decisiones se siguen tomando en Buenos Aires y no solamente para el caso de los temas ambientales o energéticos, pero que definitivamente necesitamos más política en relación a los temas ambientales. El ambiente está en el lenguaje político, lo ha estado por muchos años. Una vez con Sapsay en una presentación dijimos hasta el lenguaje político es ambiental. Hay gorilas, buitres, hay gatos, hay pingüinos, entonces hay que aprovechar un poco eso, ¿no? Empatía. Bueno, yo creo que estamos tratando un tema que es importantísimo, que es estratégico, que es la política energética y el plan energético. La Argentina carece de planificación energética de largo plazo. Como dice el poeta Horacio, nunca hay buenos vientos para el piloto que no sabe a dónde va. En este sentido, falta un plan energético, no escenarios energéticos. Los escenarios son posibilidades, puedo hacer A, B o C. El plan es elegir qué recursos vamos a utilizar para obtener un futuro deseable. Ese futuro deseable tiene 2 patas. Una es energía barata para nuestra gente, porque necesitamos una energía de precio competitivo para nuestras exportaciones, para nuestros hogares, etc. Es decir, de todas las combinaciones energéticas que podríamos elegir en una mesa de trabajo, tenemos que elegir aquella que nos dé una ecuación energética de costo mínimo, si es posible. Y la otra, objetivo de largo plazo, es contribuir en la medida de nuestros compromisos a la mitigación del cambio climático. ¿Tenemos que contribuir o no? Sí. Hay algunos que dicen que no porque contaminamos poco. Y esta es la teoría del colado en el colectivo. Entonces, ¿por qué la Argentina tiene que hacer el esfuerzo? Porque la Argentina está en el cuadro de los 25 mayores contaminadores del planeta. Hay 200 países en el planeta. En el cuadro de los 25, al tope de todos está China, luego Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, y nosotros estamos con el 1%, todos los demás son menos,
más o menos como está España. España está haciendo este esfuerzo porque forma parte de una comunidad, que es la Comunidad Europea, 10 segundos te quedan, que lidera esto. Bueno, y punto. Entonces me parece que en la medida que tengamos la idea clara y un plan estratégico consensuado y aprobado por el Congreso, posiblemente estaríamos con más dudas resueltas que la que tenemos hoy. Lucre. 10 segundos. Bueno, algunas cosas que me interesan destacar. Por un lado, Vaca Muerta está generando, como ya se dijo, mucha concentración de capital y eso implica también mucha concentración de poder. Y esto, mirado desde la conflictividad ambiental, coloca, por un lado, a grandes empresas de la mano de gobiernos promotores de Vaca Muerta y, por otro lado, comunidades afectadas con pocas posibilidades de hacer escuchar su voz, sumado a que están a miles de kilómetros, como se decía recién, de donde se toman las decisiones. Entonces, repito lo que ya se dijo, las decisiones políticas son muy importantes y si el sector gobernante plantea que quienes están en disidencia a esta actividad son creadores de mitos, bueno, también hay toda una posibilidad justamente de generar información e investigación sobre las consecuencias ambientales y sociales de esta actividad. Yo pertenezco al CONICET y en paralelo a que pasa todo esto en relación a Vaca Muerta, estamos viendo cómo el CONICET y las universidades públicas están siendo desfinanciadas. Y quienes estamos siendo parte del organismo y hacemos investigaciones en estas temáticas, lo estamos haciendo para publicar en revistas científicas que leemos entre nosotros, entonces también hay una gran deuda de que esas investigaciones sean tomadas por quienes toman las decisiones políticas, si no, no hay política fundamentada o hay políticas que se toman en base a otros intereses. Bueno, muchas gracias.